A ver, todo país se enfrenta a un reto enorme. ¿Cómo se capacita a los trabajadores? ¿Cuál es el esqueleto legal que sostiene ese plan? Pues hoy vamos a desgranar las leyes que dieron vida al Servicio Nacional de Promoción Profesional de Paraguay, el famoso SNPP, para entender su ADN desde el mismísimo origen. Es que esta es la pregunta del millón, ¿no? De esto depende en gran parte el futuro económico de cualquier nación. Y no hablamos solo de la educación de toda la vida, sino de una estrategia, de un plan pensado para formar a la gente que el país necesita de verdad. Y aquí tenemos la respuesta de Paraguay, una respuesta muy concreta que llegó en 1971, con la Ley 253. Esto que vemos no es un papel cualquiera, es el acta de nacimiento de una institución clave y es, por supuesto, nuestro punto de partida. Vale, para entender bien de qué va todo esto, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, su creación. Después, para qué se creó, o sea, su misión. Luego, quién tomaba las decisiones. También, de dónde salía el dinero. Y, súper importante, cómo ha ido cambiando todo esto con el tiempo. Venga, empezamos. Perfecto, pues vamos al lío, directos al principio de todo. ¿Qué era legalmente esta nueva entidad cuando echó a andar? La ley fundacional, en su artículo 1, no se anda con rodeos. Lo deja clarísimo. Es una entidad del Estado que cuelga del Ministerio de Justicia y Trabajo y con un objetivo muy, muy claro: ser el motor de la formación profesional en todo el país. Suena simple, pero es increíblemente ambicioso. De acuerdo, ya sabemos qué es, pero la pregunta clave es ¿para qué exactamente? ¿Qué objetivos le marcó la ley desde el primer día? Y aquí la cosa se pone interesante. El artículo 2 nos desvela que la misión era mucho más amplia de lo que uno podría pensar. No era solo enseñar un par de oficios. El plan era formar a toda la pirámide laboral, desde la base, los trabajadores no cualificados, hasta los mandos intermedios. E incluso, ojo, a los propios formadores. Era un ecosistema de formación en toda regla. Y para que se vea que no estamos hablando de ideas en el aire, aquí lo tenemos. El texto original. Negro sobre blanco. Este era el mandato, la orden directa que recibió el SNPP desde que nació. Bien, una misión así de grande necesita, pues, una sala de mandos, ¿no? ¿Quién llevaba el timón de este barco? ¿Cómo se organizó el poder? Pues el artículo 5 nos lo cuenta. Se diseñó un consejo directivo que era, básicamente, un pequeño mapa de la economía paraguaya. Estaban los ministerios claves, sí, pero lo más importante es que sentaba en la misma mesa al gobierno, a los trabajadores y a los empresarios. Se buscó un equilibrio de poder desde el minuto 1. Claro, todo esto suena muy bien, pero un plan de esta envergadura necesita gasolina para funcionar. Así que la pregunta es inevitable. ¿Quién pagaba la fiesta? Si la ley decía que la formación tenía que ser gratuita para la gente, ¿de dónde salía el dinero para que el SNPP pudiera cumplir con su trabajo sin cobrar a nadie? Bueno, pues la respuesta principal está en esta cifra, un 1%. El artículo 28 de la ley creó una aportación mensual obligatoria para todas las empresas privadas. ¿De cuánto? Del 1% del total que pagaban en salarios. Esta fue sin duda la columna vertebral de toda su financiación. Pero ojo, que ese aporte no era la única fuente. La ley también permitía que recibiera dinero del presupuesto del Estado y también donaciones o legados. Era un modelo mixto, pensado para darle estabilidad. Pero claro, las leyes no están escritas en piedra. El país cambia, la economía cambia y las normas pues tienen que adaptarse. Vamos a ver cómo ha evolucionado todo este marco legal con el paso de las décadas. Esta cronología nos da una visión de pájaro. Desde su creación en el 71, hay fechas clave que lo cambian todo. 1987, 1999 y 2003. Cada una es una ley que metió mano para reajustar el rumbo del SNP. Vamos a ver los cambios más importantes. El primer gran cambio, en el 87, es muy revelador. La Ley 1265 duplicó la representación de trabajadores y de empresarios en el Consejo. Pasaron de tener un asiento cada uno a tener 2. Y esto no es un detalle sin más, es una señal clarísima de que se les quería dar más voz y más peso en las decisiones. Pero la cosa no se quedó ahí. El cambio del 87 fue más allá. La misma ley le dio al SNP un rol nuevo y mucho más grande: ser el gran coordinador de toda la formación profesional del país, tanto la pública como la privada. Su responsabilidad se multiplicó. Y claro, si cambias la estructura y amplías la misión, pues hay que volver a hablar de dinero, porque, como era de esperar, esa parte de la historia también tuvo sus propios giros. Recordemos de dónde partíamos, ¿de acuerdo? De ese 1% obligatorio para las empresas que se fijó en 1971. Y entonces saltamos a 1999. Llega la Ley 1405.
y el Congreso decide que es el momento de volver a mirar esa cifra, ese pilar de la financiación. El cambio fue drástico. La aportación obligatoria se redujo a la mitad. Pasó al 0,50% y además se especificó que el dinero tenía que depositarse en el Banco Nacional de Fomento. Fue un reajuste financiero de primer orden. Entonces, si juntamos todas las piezas, la gran conclusión es esta. El marco legal del CNPP no es una foto fija de 1971, es más bien una película, una que nos muestra cómo una institución pública tiene que ir adaptando sus reglas para no quedarse atrás y responder a los cambios de un país. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la que de verdad importa hoy en día. Con una base legal forjada en el siglo XX, ¿es esta estructura lo bastante ágil y fuerte para enfrentarse a los retos del siglo XXI, como la automatización o la inteligencia artificial? Ahí queda la reflexión.